¿Qué tal, mis estimados hermanos? Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos por iniciar esta nueva clase. Bienvenidos sean todos. Espero y tenga el gusto de conocerles. Vamos a estudiar esta materia de los profetas y algunos libros poéticos. Es una materia realmente muy bonita, muy hermosa. Espero que yo pueda contagiarles este gusto que tengo por estudiar los libros proféticos. Quiero empezar con este texto de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 13. El texto dice así: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 13, en Reina Valera. Vean la importancia, hermanos, de estudiar los libros proféticos. Primero, Pedro nos va a decir que estos profetas que escribieron y también aquellos que no escribieron, que fueron solamente orales, vean cuál es el propósito de esto, de los profetas. Primero, anunciar la gracia reservada para nosotros, ¿ok? Esta gracia que ahora es visible en la actualidad, mucho antes de que nosotros, de que usted y yo hayamos nacido, fue anunciada a través de los profetas, ¿ok? Número 2, estos profetas querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería aquellas imágenes, aquellas visiones, aquellos sueños que Dios les revelaba. Número 3, que quería decir una cosa más, pero vamos a ir poco a poco enseñando y descubriendo aquellas cosas que son impresionantes. Número 3, nos sirvieron a nosotros revelándonos la venida del Mesías. Entonces, hermanos, es muy importante leer los libros proféticos. Primera de Pedro nos da por lo menos 3 enseñanzas sobre la importancia de leer los escritos de los profetas. Número 1, del por qué es importante, porque anunciaron la gracia reservada para nosotros. Número 2, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería aquellas visiones o imágenes que Dios les descubría. Cuando estoy hablando de imágenes, me estoy refiriendo a las visiones, a los sueños. Por ejemplo, allá cuando Job soñó que ángeles bajaban y subían de una escalera, a eso me estoy refiriendo, hermanos. Ok, y número 3, nos sirvieron a nosotros para revelarnos la venida del Mesías. Ok, hay otros puntos que también son importantes del por qué estudiar los libros proféticos, y estos son, en primer lugar, porque estos libros proféticos ofrecen una interpretación de la historia que no tendríamos si estos escritos no hubiesen existido, ¿ok? Nos ofrecen una interpretación de la historia que sin estos libros, este tipo de interpretación a la cual nosotros llegamos, no hubiésemos podido tener. Número 2, sus mensajes y enseñanzas
tienen un carácter permanente, ¿ok? Válidas para nuestros días y para aplicarlas a cada uno de nosotros de manera personal, ¿ok? Sus mensajes y enseñanzas tienen un carácter que permanece. Número 3, manifiestan el carácter de Dios, su persona, sus atributos y nos ayudan a conocer más a Dios. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos estudiar estos libros. Quiero introducirme también en las consideraciones preliminares, ¿ok? Consideraciones preliminares. A los profetas menores se les llama así solo porque estos libros pues relativamente son un poco más pequeños en volumen. Sin embargo, nosotros cuando leemos estos libros nos vamos a dar cuenta que el término profetas menores no comunican absolutamente nada sobre la importancia de estos. Tanto los profetas menores o mayores tienen la misma importancia. Repito, únicamente porque estos libros menores son titulados así, llamados así, porque son de un volumen más pequeño a comparación de los Nevi'im o de los libros proféticos mayores. Ok, en estos libros menores, hermanos, podemos encontrar también algunas frases muy famosas. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá, que lo encontramos allá en Habacuc, capítulo 2, versículo número 4, uno de los profetas menores, una frase muy conocida y muy tocada ya en Romanos. También la frase hijos del Dios viviente, una frase conocida, tocada también nuevamente o vista por el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 9, versículo 26. Hijos del Dios viviente, esta frase también lo encontramos en Oseas capítulo 1, versículo número 10. Ok, el judaísmo antiguo agrupó los 12 libros proféticos más cortos en un solo libro. Y a este libro, a este tomo, los llamaron libro de los 12. Y vuelvo a repetir, históricamente los libros menores nunca se les consideró menores, ¿ok? Nunca se les consideró de alguna manera menores, hablando desde el punto de vista histórico, ¿ok? En conclusión, con esto es que los profetas, tanto menores y mayores, son titulados así por el tamaño del libro. La naturaleza de la profecía. Cuando nosotros comenzamos a leer los libros proféticos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay algunos textos un poco más difíciles de interpretar. Hay una razón por el cual a veces se nos dificulta, ¿ok? Y una de estas es que a veces tenemos una errónea noción sobre su función y la forma del texto. Ok, en primer lugar quiero hablar sobre el significado de la profecía. Para muchas personas la palabra profecía significa pronóstico o predicción de lo que viene. Ok, y muchos cristianos se refieren a los libros proféticos cuando hablan sobre la venida del Señor Jesucristo, la venida del Mesías, o algunos rasgos del nuevo pacto, ¿ok? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento hablan sobre la venida mesiánica. Menos del 2% del Antiguo Testamento es mesiánica, y menos del 5% describe la era del nuevo pacto. Y finalmente,
menos del 1% tiene que ver con eventos por llegar en nuestros tiempos. Es cierto que los profetas sí anunciaron el futuro, pero no era nuestro futuro, sino por lo general era el futuro inmediato de Israel, que para nosotros en este tiempo ya es pasado. Entonces, una de las claves para comprender los profetas es que nosotros veamos sus profecías como cumplidas. ¿Ok? Debemos volver nuestra mirada a los tiempos que para ellos eran futuros, pero para nosotros son en el pasado. En otras palabras, cuando los profetas les decía al pueblo de Israel que iban a pasar por esto, por aquello y por muchas cosas, para el pueblo de Israel eran eventos futuros. Nosotros podemos comprender en este tiempo que para el tiempo en el que nosotros estamos, en verdad, estos son eventos que ya pasaron. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Espero que esto haya quedado aclarado, este punto haya quedado aclarado, ¿ok? Y vamos entonces ahora con el significado de la profecía. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que el significado de la palabra profecía es la exposición oral o escrita mediante la cual un instrumento de Dios, comunica la revelación o la voluntad de Dios para con el hombre y puede no contener predicciones del futuro. En otras palabras, el significado que nosotros debemos darle a la palabra profecía es la exposición oral o escrita mediante la cual un instrumento usado por Dios comunica una verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos, ya sea que traigan una predicción futura o no.